Mi nombre es Alexander Ortega. Hoy exploraremos una pregunta que atraviesa nuestra historia reciente en materia educativa y producción estatal. Hoy hablaremos de la educación sin fines de lucro, entre el saber y el poder en Colombia contemporánea, un tema tan urgente como complejo. En Colombia, la educación parece haber sido secuestrada por la lógica del mercado. Se enseña a competir, a emprender y a venderse como capital humano, mientras se olvidan los fines más profundos de la formación, el pensamiento crítico, la solidaridad y el compromiso democrático. La educación en Colombia enfrenta tensiones profundas. La formación académica se orienta cada vez más hacia la productividad y el emprendimiento individual, mientras se olvidan los fines humanistas, críticos y solidarios de la enseñanza. Ante ello, hoy nos preguntamos, ¿qué elementos de la realidad social, económica y política en Colombia evidencian la relación entre conocimiento y poder? Me acompañan cinco voces diversas que enriquecerán esta conversación. Mi persona, Alexander Gómez Ortega, Diana Marcela Padilla y Brian Ricardo Muñoz. También nos acompañan los docentes universitarios, el profesor Luis Eduardo Bolaños y el profesor Joan Sebastián Neiza Núñez. A todos, gracias por estar aquí. Para responder a la pregunta, tendremos algunos temas que nos conducirán a una rica y apasionada reflexión en torno a la educación y a la productividad. Primero, la desigualdad en el acceso a la educación y reproducción de la exclusión social. Segundo, educación orientada al mercado y a la productividad. Tercero, participación comunitaria y redistribución del poder educativo. Cuarto, brecha tecnológica y sociedad del aprendizaje. Quinto, relación entre conocimiento, poder y ciudadanía crítica. Y por último, formación docente y transformación social. Pues bien, para entrar en materia, invitamos a la maestranda Dina Marcela Padilla para que nos cuente sobre la desigualdad en el acceso y reproducción de la exclusión social en nuestro país. Bienvenida. Claro que sí, Alexander. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y precisamente es un tema de gran importancia, ¿no? Pues cuando escuchamos desigualdad, acceso, exclusión social, pues nos vamos también a identificar todos esos contextos y toda esa parte social que influye en nuestro país. Pues bien, en Colombia el acceso desigual a la educación sigue siendo una de las problemáticas más latentes y se presenta también como esa herida abierta, ¿no? ¿Cómo encontramos escuelas rurales sin laboratorios, instituciones urbanas sin docentes suficientes para dictar aquellas áreas fundamentales, jóvenes que deben elegir entre estudiar o trabajar para poder sobrevivir? Y pues todo esto nos lleva también a profundizar en lo que realmente se da como exclusión en nuestro contexto colombiano. Quisiera traer entonces también a colisión uno de los autores, Camargo Abello, quien nos indica que la calidad no puede medirse solo por indicadores. Precisamente esta calidad debe entenderse desde el contexto cultural, social y económico de cada una de las comunidades y de cada uno de los contextos, pues pretendiendo, ¿no? Pretendiendo ese acceso, esa igualdad y esa inclusión en educación, que sin embargo se presenta de una manera pues bastante crítica porque vemos que todo lo que se contrasta y cuando vamos a la realidad pues encontramos otra totalmente diferente. Eso es muy cierto, compañera. Cuéntenos, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre conocimiento y poder? Bueno, Alexandre, una importante pregunta, ¿no? Esa relación que tiene el conocimiento y el poder. Pues bien es cierto que el conocimiento pues se distribuye como ese privilegio y no como un derecho. Y quienes acceden a la educación, lamentablemente, van a tener acceso también a mayores cuotas de poder social y político, ¿no? Aquellos que tienen mejor educación, pues van a tener mejores oportunidades de ingresos laborales. Y precisamente aquí presentamos esa brecha educativa también que tenemos. Magnífico. Tiene usted toda la razón respecto a la capacidad que tienen cada una de las personas que ingresan a la educación de poder acceder a mejores derechos, a una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, compañera. Eh, Compañero Brian Ricardo,
Bienvenido una vez más desde su conocimiento. Quisiera que nos hablara acerca de la educación orientada al mercado y a la productividad en nuestro país. Hola, muy buenos días. Es un gusto primero que todo estar aquí con ustedes. Sí, claro, miren, hoy es muy necesario reflexionar sobre un aspecto que atraviesa de manera profunda la educación colombiana, su subordinación a la lógica del mercado. Como advierte Ramos, en el contexto de la globalización el aprendizaje dejó de ser entendido como un derecho y pasó a conseguirse como un recurso económico orientado principalmente a la producción de capital humano, lo cual esto con el fin de la competencia laboral, que es su fin. Esta visión presiona a las instituciones educativas, especialmente a las universidades, a priorizar la formación técnica que responde rápidamente a las demandas del mercado, mientras reduce los espacios dedicados a la formación humanista, crítica y ciudadana. Así pues, el sistema privilegia al profesional productivo, pero limita la creación de sujetos capaces de cuestionar, transformar y construir sociedad. Claro que sí, Brian, y es precisamente lo que veníamos indicando, ¿no? Cómo se está convirtiendo en una sociedad que forma para el trabajo y deja de lado muchas otras habilidades y características del ser humano que son fundamentales. Precisamente en ese discurso mediático, ¿no? Se vende el emprendimiento personal como la vía infalible para superar la pobreza. Pero aquí nos surge una pregunta también muy importante y de reflexión, y es, ¿quién puede emprender sin capital, sin apoyo y sin redes? ¿No? No todas las personas pueden llegar a acceder a este emprendimiento. Podrán tener unas excelentes ideas y una excelente organización, pero si no se cuenta con el capital, con el apoyo y también con esas redes que logren potencializar ese emprendimiento, pues va a dificultar mucho más las condiciones. Y el mérito sin condiciones, precisamente, son otra forma de desigualdad muy latente en nuestro contexto colombiano. Exactamente, compañeros. El mérito sin condiciones justas es otra forma de desigualdad, en cierta manera. Muchas gracias por sus aportaciones. Le damos la bienvenida al profesor Luis Eduardo Bolaños. Una vez más, gracias por estar aquí y acompañarnos. Y queremos que nos cuente, por favor, acerca de la participación comunitaria y redistribución del poder educativo en Colombia. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues realmente la participación comunitaria en la educación colombiana redistribuye el poder y el por qué el conocimiento deja de ser controlado solo por la escuela y el Estado. Incluir a las familias y a la comunidad convierte el aprendizaje en un proceso colectivo donde se valoran también los saberes locales. Cuando más personas acceden y producen conocimiento, aumenta la autonomía y disminuye el uso del saber como una forma de dominación. Ok, profesor, muchas gracias. Sin duda alguna, cuando la comunidad entra, el poder democratiza. Los saberes locales valen tanto como para los académicos. Entonces, hay una transformación. La escuela es un proyecto colectivo, no un dispositivo de obediencia. Eso es muy cierto. Gracias, profesor, por su intervención. Le damos la bienvenida, desde luego, también al profesor invitado, Joan Sebastián Neiza Núñez, y queremos, por favor, que nos cuente acerca de qué piensa usted de la brecha tecnológica y sociedad del aprendizaje hoy en día en la educación contemporánea en nuestro país. Muy buenos días, un cordial saludo. Primero, agradecerles por el espacio que brindan de tratar este tema tan importante. Con respecto a lo que compete a la brecha tecnológica, pues sin duda es algo que impacta de manera negativa, de alguna manera, dentro de la sociedad, dentro del proceso de aprendizaje. Para nadie es un secreto que día tras día hablamos de tecnología, de tecnificación dentro de la educación, de posibilidades, pero estas posibilidades no llegan todos los días donde deben llegar, no llegan donde deben de impactar. En algunos momentos podríamos hablar de que la tecnología se encuentra en manos equivocadas o distribuidas de la manera inequitativa, como hemos venido hablando dentro de este conversatorio.
Un ejemplo muy claro son los estudiantes de zonas rurales, de zonas apartadas de nuestro país, que tienen la posibilidad de tener un conocimiento maravilloso. Son estudiantes brillantes en su gran mayoría, pero que no cuentan con el espacio tecnológico, con el aprendizaje, con las herramientas que hoy en día la educación no es un privilegio, es una obligación de todos, es un deber de todos poder acceder a la misma y de esta manera poder cerrar esta brecha. Esto también, sin duda, genera un impacto dentro de la sociedad en general, porque se convierte en una utopía todo lo que hablamos, todo lo que conversamos acerca de equidad, de posibilidad, de tecnología, ¿cierto? Cuando vamos al contexto de sociedad, pues aquellos que tienen el acceso directo a la información, a la comunicación y a la tecnología, pues van a tener esa facilidad de expresión dentro de los diferentes contextos laborales y sociales, impactando de manera positiva. Otro tema importante y donde la brecha también se encuentra muy cerrada es en la posibilidad tecnológica que tienen los estudiantes, no solamente de las instituciones públicas, sino también de educación superior en cuanto a los estudiantes con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa. Pues la tecnología existe, está presente, pero realmente no todos los docentes cuentan con las capacitaciones necesarias para poder brindar una capacitación, una educación lo suficientemente efectiva y que tenga un acercamiento real con el estudiante que tiene la necesidad. El ejemplo más claro está en los estudiantes con discapacidad visual, que pueden acceder a algunos elementos tecnológicos, pero en muchos casos, en el caso, por ejemplo, del Tolima, se han perdido herramientas que llegan a la gobernación del Tolima porque no hay quien las pueda manejar, no hay conocimiento, no hay quien pueda acceder a la misma de manera efectiva y como debiera de ser. Entonces, es esta brecha a la que yo me atrevo a invitar a cerrar. Es esta brecha donde todos debemos de alguna manera, llevarlo a la realidad y hablar menos del tema, pero hacer más efectivo que esta brecha se pueda cerrar. Esta brecha tecnológica se hace necesario cerrarla, se hace necesario dar la oportunidad de acceso, pero con el aprendizaje, a través del aprendizaje, para que podamos impactar de manera positiva y afectiva dentro del conocimiento social y dentro de la sociedad real. Sí, tienes toda la razón. Quisiera traer a contexto un ejemplo claro que pudimos vivir, el cual fue en la pandemia. La pandemia reveló pues con crudeza que el acceso a la tecnología determina quién puede tener acceso a estas formas de enseñanza-aprendizaje y quién queda excluido, ya que miles de estudiantes debieron caminar, ¿sí? Transportarse durante horas para buscar señal, para recibir sus trabajos, para enviarlos. Con esto podemos afirmar que se evidenció una de tantas formas de desigualdad que limitan la participación y lo que es acceder al conocimiento y por tanto al poder. En la sociedad del aprendizaje, como advierte Morales y Samper 2020, quien no accede a la información queda rezagado económica y socialmente, lo que convierte la brecha digital en una brecha de derechos. Muchísimas gracias al profesor y a nuestro estimado compañero Brian por su intervención. Siguiendo pues esta tónica de entrevista en este podcast, con todas sus opiniones que son realmente valiosas para comenzar a comprender un poco más, a profundizar el tema relacionado con la educación y la exclusión y la calidad de esta misma. Profesor Luis Eduardo, queremos preguntarle también acerca de qué piensa usted de el conocimiento, poder y ciudadanía crítica en la educación de Colombia hoy en día y cómo se relaciona esto. Realmente hay una estrecha relación. Por ejemplo, en Colombia el conocimiento funciona como una forma de poder porque determina quién puede comprender y transformar su realidad.
Cuando la educación garantiza el acceso equitativo y promueve el pensamiento crítico, forma ciudadanos capaces de cuestionar injusticias y participar activamente en la democracia. El conocimiento deja de ser un instrumento de control y se convierte en una herramienta para construir una ciudadanía crítica, y cuando no se limita a unos pocos, sino también se comparte y se produce de manera participativa con la comunidad. Precisamente, profesor, ahí es donde se evidencia la relación entre conocimiento y poder. Quien no desarrolla el pensamiento crítico, como lo dice una autora, Marta Nussbaum, en un libro famoso que se llama Sin fines de lucro, no puede reclamar derechos, no puede disputar narrativas ni transformar las estructuras sociales como las actuales existen no solamente en Colombia, sino en muchos otros países respecto a la educación. Gracias, apreciada docente. Compañera Diana Marcela Padilla. Cuéntenos, en esa línea, ¿qué quiere resaltar usted? Bueno, claro que sí, son aportaciones muy significativas y de acuerdo a lo que ustedes nos están indicando, precisamente es importante o resaltar, tal como lo indicas, la formación docente, ¿no? Cómo esa formación docente a veces ha sido tan relegada y cómo ha disminuido la importancia también que tiene para la transformación social del país. Si bien es cierto, la formación docente la entendemos también como esa columna vertebral que debería tener toda transformación educativa. De allí, pues parten también todas esas dinámicas de educación, de enseñanza-aprendizaje y en general de formación. Si no tenemos maestros críticos, reflexivos y realmente preparados, ninguna reforma tendrá sentido. Si bien es cierto, ustedes hablaban anteriormente de las diferentes brechas tecnológicas y las diferentes reflexiones también que tenemos aquí, pues es importante también traer a colación la importancia de la formación docente, su relevancia para ese contexto educativo y para una transformación social real en nuestro país. Sí, compañeros, en mi caso también resalto cada una de las intervenciones y bueno, quiero aportar también con el tema de que, bueno, el maestro lógicamente es el mediador de poder, puede reproducir lo que son desigualdades o puede abrir caminos de emancipación. Claro que sí, compañeros. Siguiendo la tónica de este podcast, como el tiempo es relativamente corto y, por supuesto, tenemos también muchas actividades como tal, quisiéramos decir entonces respecto a la pregunta base, ¿qué elementos de la realidad social, económica y política en Colombia evidencian la relación entre conocimiento y poder? Se puede decir entonces, gracias a los aportes de nuestros invitados, que en Colombia la relación entre conocimiento y poder se evidencia en la desigualdad educativa que limita el acceso a oportunidades, en un modelo formativo subordinado al mercado que prioriza la productividad sobre la reflexión crítica, en la brecha digital que excluye a amplios sectores de la sociedad del aprendizaje y en la influencia político-económica que decide qué saberes importan. Esos elementos reflejan que la educación centrada en la rentabilidad debilita la formación ciudadana, reduce la capacidad de pensar críticamente y restringe el florecimiento humano, convirtiendo el conocimiento en un instrumento de control más que en una vía para la libertad y la democracia. Hemos recorrido distintos ángulos, el mercado, el poder, la desigualdad, las alternativas pedagógicas, las voces de quienes viven en la educación desde dentro. Y queda claro que la relación entre conocimiento y poder es profunda, es estructural y al mismo tiempo es transformable. Eso es lo mejor. Agradecemos a nuestros invitados docentes, al profesor Joan Sebastián Neiza Núñez y al profesor Luis Eduardo Bolaños por habernos acompañado. Para cerrar este episodio, dejamos una pregunta abierta para quienes nos escuchan. ¿Qué tipo de educación necesita Colombia para construir una sociedad más justa? ¿Una educación orientada al mercado y a la producción? ¿O una educación orientada a la dignidad humana? Agradecemos a nuestros invitados una vez más y a ustedes por escucharnos en este podcast, La educación sin fines de lucro, entre el saber y el poder en la Colombia contemporánea. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.